Las series de comedia familiar eran de los programas de televisión más populares durante la década de los 70. Series como Mi Bella Genio o La Isla de Gilligan fueron de las series más recordadas de aquella lejana época. Pero hubo una serie latinoamericana que a mediados de los 70 se convertiría en todo un fenómeno, traspasando fronteras y volviéndose en una de las series más vistas en la historia de la televisión de habla hispana. Es el programa número 1 de la televisión humorística, El Chavo. Nos referimos al Chavo del Ocho, una serie que marcaría a más de una generación por su humor y por sus entrañables personajes. ¿Pero sabías que un miembro de su elenco perteneció a un movimiento armado? ¿O que otro integrante del programa actuó desde los 6 años de edad? Hoy, en Retrocultura, hablaremos de esta entrañable serie. Conoceremos su historia y el nombre no revelado del Chavo del Ocho. ¿Quieres saber más? Pues quédate hasta el final y acompáñame a ver El Chavo del Ocho. Mi nombre es Odelot y esto es Retrocultura. ¡Comenzamos! Antes de comenzar, deseo mandar un saludo a todos los fans legendarios que apoyan el canal. Gracias, chicos, son los mejores. Si deseas aparecer en el muro legendario, solo suscríbete al canal, comenta el video y listo, serás parte de Retrocultura. Mención especial a los legionarios Kio Yarrin, Abel Reyes y a Ricardo Az por apoyar al canal con un super gracias. Legionarios, les agradezco de corazón por apoyar el proyecto de Retrocultura. Reciban un fuerte abrazo por parte de su amigo Odelot. Muchas gracias. Y recuerda que tú también puedes apoyar al canal con un super gracias y recibir una mención especial de mi parte. Continuamos. Capítulo 1. Historia. Nuestra historia comienza en una humilde vecindad de la Ciudad de México, donde vive un pequeño niño huérfano, conocido simplemente como el Chavo del Ocho, el cual al parecer habita en un barril localizado en el interior de la vecindad. El Chavo vive un sinfín de aventuras y conflictos acompañado por sus vecinos y por los niños que viven en la vecindad, la cual es propiedad del estricto señor Barriga, que a pesar de su carácter hosco, es un hombre de buen corazón. El Chavo del Ocho, a través de sus aventuras, nos mostrará los valores de la amistad, la inocencia y a cómo afrontar la vida por difícil que parezca. Con esa premisa, daría inicio una de las series más queridas de nuestra infancia. Capítulo 2. El origen. El Chavo del Ocho fue una serie de comedia mexicana emitida en un principio por Televisión Independiente de México, Canal 8. Y posteriormente por Televisa. La serie fue estrenada en 1971 hasta 1980, con un total de 290 episodios de 25 minutos cada uno. Posteriormente aparecería en el programa de televisión Chespirito, transmitido por Televisa entre 1980 hasta 1992. La serie estuvo protagonizada por Roberto Gómez Bolaños, Ramón Valdés, Carlos Villagrán, María Antonieta de las Nieves, Florinda Mesa, Rubén Aguirre, Angelines Fernández y Edgar Vivar. La dirección corrió a cargo de Enrique Segoviano y producida por Carmen Ochoa. La serie del Chavo del Ocho contó con una serie animada, un videojuego, juegos para smartphone y un sinfín de merchandising.
Hablar de los orígenes del Chavo del Ocho nos remonta hasta el nacimiento de su creador. Roberto Gómez Bolaños nació el 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México, hijo del dibujante e ilustrador mexicano Francisco Gómez Linares y de la secretaria bilingüe Elsa Bolaños Cacho. Estudió ingeniería mecánica en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero nunca ejerció su carrera. Gómez Bolaños fue el segundo de 3 hijos y a la edad de 3 años quedó huérfano de padre, y su madre se encargó de él y de sus 2 hermanos. Desde muy temprana edad, Roberto Gómez Bolaños tuvo una gran inclinación por las letras. Esto lo llevó a convertirse en publicista para la agencia de Arsi a los 22 años. En 1952 se le ofreció ser guionista para el programa de radio Cómicos y Canciones, protagonizado por Viruta y Capulina, y patrocinado por la agencia de publicidad Darcy. Al ver el éxito de los sketches escritos por Gómez Bolaños, Viruta y Capulina decidieron que él fuera el escritor de sus películas. Cómicos y Canciones saltaría de la radio a la televisión y Gómez Bolaños seguiría escribiendo los guiones para el programa. Cuando el dueto cómico decidió emprender carrera por separado, Gómez Bolaños decidió formar su propio programa de comedia. Su apodo de Chespirito se lo dio el director de las películas de Viruta y Capulina, Agustín P. Delgado, quien lo comparó con Shakespeare por su habilidad para escribir historias cómicas de manera rápida, pero como era de baja estatura, le dijo que era un Chespirito. Entre 1960 y 1965, 2 programas ostentaban los primeros lugares de audiencia en la televisión mexicana, ambos escritos por Roberto Gómez Bolaños. Estos programas eran Cómicos y Canciones y El Estudio de Pedro Vargas. En 1968, la televisora Televisión Independiente de México le dio un espacio de media hora cada sábado por la tarde a Roberto Gómez Bolaños. Su primer programa fue El Ciudadano Gómez, transmitido por el Canal 8 de Monterrey, y que se transmitía por cadena nacional al 50% de la República Mexicana. 3 meses después, el director del canal, Bernardo Garza, decidió suspender el programa para después usarlo para competir directamente contra el Canal 2 de Telesistema Mexicano, el que se convertiría posteriormente en Televisa. Sergio Peña, productor del Canal 8, integró a Roberto Gómez Bolaños al programa de Sábados de la Fortuna, el cual era un segmento de 8 horas de duración, donde se presentaban concursos musicales y segmentos cómicos. Gómez Bolaños escribió las que se conocerían como Chespirotadas. Ahí nacería el programa de los supergenios de la Mesa Cuadrada, donde conocería a los actores Rubén Aguirre, Edgar Vivar, Ramón Valdés y a la actriz de doblaje María Antonieta de las Nieves, la cual había interpretado papeles de series populares como La Familia Monster, interpretando a Eddie Monster. Todavía no me quiero ir a acostar, aún no amanece. Interpretando a Merlina en la serie de Los Locos Adams. Entonces puedo fugarme y estar aquí para ver cómo sufre mamá. Y a Batichica en la serie de Batman. Ahí la pregunta. ¿Hace cuánto que se fueron, señor? Al ver el éxito obtenido, la televisora extendió el programa a 1 hora de duración. Entonces Bolaños, para cubrir el tiempo faltante, desempolvaría una vieja idea que había tenido hacía tiempo. La historia de un niño huérfano, el cual no conocía a sus padres, no tenía juguetes ni nada que comer. Según palabras del propio Gómez Bolaños, la idea del personaje nació cuando viajó al puerto de Acapulco, Guerrero. Ahí conocería a un niño que ofreció darle lustre a sus zapatos. Bolaños se compadeció del pequeño y le dio una muy buena propina. El niño se fue corriendo ya que deseaba comprarse una torta de jamón. Bolaños descubrió que el niño había olvidado en su prisa un cuaderno viejo y maltrecho, el cual servía como diario para el pequeño bolerito.
Ese incidente daría la inspiración a Roberto Gómez Bolaños para escribir lo que sería uno de los personajes más populares de todo Iberoamérica. Así, el 20 de junio de 1971, Gómez Bolaños Chespirito realizó un sketch con un niño que discute con un vendedor de globos en el parque, siendo la primera aparición del Chavo del Ocho en la televisión. El elenco del Chavo del Ocho visitó Santiago de Chile, siendo toda una sensación entre los habitantes de la ciudad, los cuales abarrotaron el aeropuerto, saltando las vallas de seguridad y llegando hasta la pista de aterrizaje, donde había aterrizado el avión privado que transportaba al elenco del Chavo del Ocho. El show de Chespirito llenó 2 veces en el mismo domingo el estadio de fútbol de Santiago de Chile, cuyo cupo es de 80,000 personas, llenando también el anfiteatro de la Quinta Vergara, 335. Ese mismo año, el elenco viajaría a Venezuela, donde llenaron el Poliedro de Caracas, Venezuela. En 1978, Chespirito viajó a Argentina, donde tuvo 14 funciones consecutivas con llenos totales en el Auditorio Luna Park. Pero ese mismo año, después de la grabación del capítulo Las vacaciones del Chavo, Carlos Villagrán Kiko dejaría el programa debido a los constantes conflictos que tenía Villagrán con Horacio Gómez Bolaños, el hermano de Roberto Gómez Bolaños, debido al pago de derechos sobre el personaje Kiko, aunado a una propuesta que se le había hecho en Venezuela para protagonizar un programa en tierras venezolanas, con una paga muy superior a la que recibía Villagrán en México, desatando un conflicto entre los actores por la autoría del personaje de Kiko. El programa del Chavo del Ocho continuaría sin la aparición de Carlos Villagrán y de Ramón Valdés, el cual se retiró momentáneamente del programa debido a cuestiones personales. En 1979 se integraría Raúl Chato Padilla en el papel de Jaimito el Cartero. Carlos Villagrán se mudaría a Venezuela, donde tendría su propio programa. El personaje de Don Ramón regresaría al programa hasta 1981, pero solo por unos meses. Ramón Valdés tomaría la decisión de viajar a Venezuela para integrarse al programa de Carlos Villagrán, llamado Federico. En 1983, Chespirito realizó una gira por varios países sudamericanos como Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, y en cada lugar fue recibido con un gran cariño y entusiasmo por parte de los fans, que abarrotaron los teatros y estadios donde se presentó. La serie del Chavo del Ocho continuaría con su etapa en el programa Chespirito, intercalado con segmentos del Chavo del Ocho con otros personajes de Gómez Bolaños, como el Chompiras y el Chapulín Colorado. Pero la tragedia golpearía a la vecindad del Chavo. El 9 de agosto de 1988, Ramón Valdés falleció en la Ciudad de México a los 63 años de edad, víctima de un cáncer de estómago. Ramón Valdés había participado en un programa de televisión en México con Carlos Villagrán llamado Aque Kiko. La noticia cimbró a todos los miembros de la vecindad del Chavo. María Antonieta de las Nieves se encontraba de gira en Perú y al recibir la noticia que había muerto el padre de su amada Chilindrina, no pudo presentarse en su espectáculo. La despedida a Ramón Valdés fue muy dolorosa y Angelines Fernández no se separó del féretro del que fuera su compañero por tantos años. Angelines Fernández, doña Clotilde, dejaría el programa para 1991 por cuestiones de salud. Para 1992, el personaje del Chavo del Ocho dejaría de presentarse en el programa de Chespirito. Roberto Gómez Bolaños ya no se sentía tan ágil como antes y decidió dejar el personaje para que la gente lo recordara a él y a los personajes como estaban en sus mejores épocas. Se integraron nuevos personajes al programa de Chespirito, pero el tiempo estaba alcanzando al reparto del Chavo del Ocho, y entonces un nuevo revés golpearía nuevamente a la vecindad, como si fuera un presagio del inminente final.
El 13 de febrero de 1994, Raúl El Chato Padilla falleció en la Ciudad de México a los 75 años de edad, a causa de un infarto agudo al miocardio. Ese mismo año, otro miembro más de la vecindad más famosa del mundo diría adiós. El 25 de marzo de 1994, Angelines Fernández, doña Clotilde, falleció en la Ciudad de México a los 69 años de edad. Al siguiente año, en 1995, Roberto Gómez Bolaños recibió la orden de cancelar el programa, debido a que el nuevo enfoque del canal era el de transmitir solo telenovelas. Así, después de casi 40 años, la vecindad cerraría sus puertas definitivamente. Para el año 2006 se estrenaría la caricatura El Chavo Animado, la cual fue bien recibida por el público, terminando su emisión el 6 de junio del año 2014, y el resto es historia. Capítulo 3. La controversia. Después de la partida por parte de Carlos Villagrán, el Chavo del Ocho no volvería a ser el mismo. La amistad entre Don Ramón y Carlos Villagrán fue tan grande que, aún sabiendo de su delicada condición de salud, Don Ramón continuó trabajando en el programa A que Kiko, transmitido en 1987 a 1988 por Canal 13 de Imevisión, ahora TV Azteca, y que contó con un total de 44 episodios. Curiosamente, la última aparición que hizo Don Ramón Valdés fue en el capítulo del cementerio, donde Kiko y otro chico hacían una apuesta para ver quién era más valiente. En este episodio podemos ver a Don Ramón entrar al cementerio y desaparecer en la niebla. Recientemente, Carlos Villagrán hizo una declaración que todos en algún momento pensamos, que el programa del Chavo del Ocho giraba en torno de Don Ramón, y que este era el verdadero protagonista de la serie, ya que era el eje sobre el cual giraban toda la trama del Chavo del Ocho. Después de la partida de Don Ramón, nada volvería a ser igual. Si quitamos a Don Ramón como pieza de ajedrez, quitas a Don Ramón y se acaba el programa, aunque hubiera estado Kiko. Pero Don Ramón era el eje del programa. Claro. Capítulo 4. Curiosidades. Número 1. El personaje de la Chilindrina es el único personaje que no aparece en el Chavo animado. Esto es debido a que los derechos de la entrañable niña de las pecas y coletas es propiedad actual de María Antonieta de las Nieves, quien registró al personaje a su nombre cuando Gómez Bolaños olvidó renovar los derechos de su personaje. Número 2. En el año 2000, Carlos Villagrán y Roberto Gómez Bolaños se reunieron brevemente en el homenaje que le hicieron a Chespirito por su trayectoria. Por unos minutos, Kiko y el Chavo se volvieron a ver. Número 3. El 21 de agosto del año 2006 se emitieron una serie de estampillas postales del Chavo del Ocho y del Chapulín Colorado, convirtiéndose en uno de los artículos coleccionables de la serie que más deseaban los fans. Número 4. Angelines Fernández, la actriz que interpretó a doña Clotilde, nuestra estimada bruja del 71, nació en España el 30 de julio de 1924. Durante su juventud perteneció al ejército que se oponía a Franco. Cuando este ganó la Revolución Civil Española, tuvo que emigrar a México, integrándose a teleteatros. Más adelante compartiría pantalla con el mítico Mario Moreno Cantinflas. ¿Lo sabías? Número 5. Existen dos estatuas dedicadas a los personajes del Chavo del Ocho. Una de ellas se encuentra en Cali, Colombia, y la otra se encuentra en Tangamandapio, Michoacán, dedicada a Jaimito, el cartero. ¡Ay, qué bonito! Número 6.
La melodía de apertura de la serie del Chavo del Ocho está basada en una composición del famoso compositor Ludwig van Beethoven, conocida como la danza turca. Quien la creó en 1809. Chespirito tomó una versión del músico francés Jean-Jacques Perrey, titulada The Elephant Never Forgets. Número 7. El único episodio en que apareció el elenco completo fue en Las vacaciones en Acapulco de 1977. Lamentablemente, también marcó el fin de la época de oro en El Chavo del Ocho. Número 8. Originalmente, Roberto Gómez Bolaños tenía pensado que el Chavo terminara sus días en un accidente con un auto. Su hija le dijo que eso podría traumar a los niños, así que ese final nunca fue realizado. Con el tiempo, el concepto se volvería una leyenda urbana. Número 9. María Antonieta de las Nieves entró a los récords mundiales Guinness por la longevidad de su personaje infantil, la Chilindrina, encarnado durante 48 años de manera ininterrumpida. ¡Ah, qué aguante tiene la chaparrita! Número 10. Existe un libro llamado El diario del Chavo del Ocho. Menciona que el Chavo del Ocho nunca conoció a sus padres y fue abandonado en un orfanato cuando era muy pequeño. Ahí sufrió de maltratos y hambre hasta que un día escapó y llegó a la vecindad donde viviría en un barril. El libro también revela que el verdadero nombre del Chavo era Rodolfo Prieto Filiberto Rafaelo Guglielmi, pero él no lo recordaba. Sin embargo, en una entrevista realizada en 2012, Chespirito confesó que el origen del Chavo era diferente al que había escrito en el libro. ¡Ah, qué trolazo resultó Gómez Bolaños! ¡Se me chispoteó! La reflexión. Desde que se estrenó la serie, esta fue blanco de severas críticas, que la etiquetaban por ser una serie vulgar y que romantizaba la pobreza o que era una comedia boba de pastelazo, con chistes basados en burlas a personas con sobrepeso o por burlarse de los pobres. Lo cierto es que la serie alcanzó a tanto público debido a la calidez de sus personajes. Aquellos que han criticado tan duramente a la serie se les olvida una cosa, y es que en la vecindad todos eran iguales, y hasta el más engreído era blanco de algún chascarrillo. El Chavo del Ocho no era otra cosa más que una sátira de la sociedad de la época, donde la intolerancia y la ignorancia eran evidenciadas a través de sus personajes. Pero a pesar de todos estos defectos, los personajes de la vecindad mostraban generosidad y altruismo en los momentos difíciles, uniéndose ya sea para celebrar la Navidad o para ir de vacaciones como una gran familia. El Chavo daba un mensaje de bondad, amistad, lealtad y superación, que hicieron eco en cada uno de los espectadores que día a día veían la serie en toda América Latina. Al final, todos en algún momento nos hemos visto reflejados con alguno de los personajes, inocentes como el Chavo, astutos como la Chilindrina, nobles como Don Ramón, o un poco creídos como Kiko. Y eso es lo que volvió al Chavo del Ocho en una de las series más queridas de la retrocultura. El Chavo del Ocho, una serie que trascendió fronteras por la calidez de sus personajes, convirtiéndose en una de las series más entrañables de Iberoamérica y convirtiéndose en una leyenda de la retrocultura. Si el video te gustó, dale like y compártelo con más amantes de la cultura retro. Mi nombre es Odelot. Nos vemos en la próxima.